Buenas tardes y muchas gracias por preferir una charla científica al partido del Real Madrid. Que no lo conocí, no lo sabíamos y nos hemos encontrado con la policía de camino cortando la entrada al barrio. Bueno, hoy tenemos una charla sobre un tema que por desgracia es de actualidad y tiene pinta de que lo va a seguir siendo verano tras verano, que son los incendios forestales. Grandes incendios que este verano pasado tuvimos en España. Ha habido también grandes incendios en Portugal, que de hecho los de Portugal fueron más mortales, en Australia, en Canadá. Entonces, bueno, como científicos que somos y que os mostramos cómo trabajamos, pues queremos entender para poder combatir, para poder prevenir. Sería mejor prevenir, pero también a veces hay que combatirlo, ¿no? Es como muchos problemas que hay que combinar la prevención con el tratamiento de un tipo o de otro. Y tuve la oportunidad de escuchar a Emilio en la academia era. La Real Academia de Ciencias. Y me impresionó mucho cómo definía una serie de conceptos que una vez definidos por él eran muy claros y que antes, pues bueno, me acuerdo del de riesgo y peligro, que lo estuvimos el otro día discutiendo en la comisión de riesgos del centro, la diferencia entre riesgo y peligro. Pero bueno, vamos al tema de los incendios. En el blog tenéis un poco su currículum, es impresionante y es muy especializado en la teledetección ambiental, las tecnologías de información geográfica, tiene numerosas distinciones, tiene 2 doctorados, uno de ellos por interés en cosas trascendentes, y bueno, es catedrático de geografía de la Universidad de Alcalá. No sé si lo han circulado por la universidad, porque yo lo mandé a un catedrático de allí, pero a lo mejor no lo ha circulado. Y es miembro de la Real Academia de Ciencias, ha tenido el premio Jaime I de Protección del Medio Ambiente, y bueno, sobre todo tiene unos conocimientos que nos van a permitir pues entender mejor las circunstancias que rodean a un incendio y lo que tenemos que aprender para prevenirlos y para combatirlos. Muchas gracias, Emilio. Luego estamos siempre en Petit Comité, pues espero que eso incluso estimule más la discusión posterior, que en general es muy interesante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. La competencia era bastante difícil, la verdad, hay que reconocer, pero bueno, a mí también me gusta el fútbol, igual acabo viendo un rato, ya veremos. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en el asunto. A ver, un momentito, esto tengo que encenderlo. Sí, ahora, vale. Bueno, la primera cosa que he querido enmarcar, el tema de los incendios, generalmente tendemos a pensar que es un problema español o un problema del mundo mediterráneo. Y bueno, los incendios es un fenómeno que tiene impactos en muchos ámbitos de la ciencia y que afecta mucho al sistema terrestre. Los incendios tienen que ver con las propiedades de la atmósfera, puesto que emiten partículas y gases de efecto invernadero, tienen que ver con la dinámica de la vegetación, puesto que es el mecanismo más natural, digámoslo así, de evolución de la propia vegetación y de reemplazo de especies, tiene que ver con el ciclo hidrológico, por la erosión del suelo, en fin, tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Pero también tiene que ver con las personas, ¿no? Y los incendios ocupan una página importante de los medios de comunicación en verano, pues porque tienen impacto sobre las casas, sobre las propiedades y sobre las vidas de las personas, ¿no? Y bueno, lo que estamos observando últimamente es que esos impactos pues tienden a ser más severos. Normalmente las bases de datos de incendios han sido responsabilidad de los países
que recolectan esa información. A escala global, muy pocos países recolectan información de incendios, y con el advenimiento de los medios de observación de la Tierra, que proporcionan los satélites de recursos naturales, pues se pueden hacer ya evaluaciones más globales de este fenómeno. Este es un artículo que se publicó en Science hace unos años que mostraba, aquí tenemos en primer lugar dónde están los fuegos en el mundo, sobre todo lo que más se quema en el mundo, lo que más se quema en el mundo son los cinturones tropicales con estación seca, sobre todo en África, tanto en el hemisferio norte como en el sur, norte de Australia, Sudamérica, Centroamérica, y bosque boreal, ¿no? Tanto bosque boreal, digamos, asiáticos, a Rusia, como Canadá y Alaska. Lo que aparece ahí en colores sería como las tendencias, ¿no? Y los colores azules indican que con el registro que tenemos a partir de datos de satélite desde el año 2000 aproximadamente hasta, en este caso era hasta el 2015, buena parte del mundo está reduciendo la cantidad de incendios, está habiendo menos área quemada, que es lo que está mostrando esto, ¿no? Como vemos, en algunas zonas está aumentando, sobre todo en las zonas boreales está aumentando, pero en las zonas, entre comillas, más afectadas por el fuego está disminuyendo. Pero eso es compatible con que otra cosa que estamos observando, y es que la intensidad del fuego está aumentando. O sea, la superficie quemada parece disminuir a escala global, y eso tiene que ver principalmente con la dinámica del uso del suelo en África, que es donde más se quema. La sabana se quema tradicionalmente siempre. Entonces, muchas de estas zonas que antes se pastaban ahora se cultivan y el fuego ya es menos necesario. Pero lo que observamos, y ahí, bueno, pues digamos está en buena parte detrás las variaciones del clima actual, es que los incendios tienden a ser mucho más severos. Entonces, aquí lo que está mostrando en este artículo un análisis de las tendencias en los últimos 20 años aproximadamente de la energía que liberan los fuegos, que esto también se detecta mediante sensores instalados en satélites de observación de la Tierra. Entonces, esto, el FRP, sería la potencia radiativa de los fuegos, y en concreto están utilizando el valor diario. Entonces, tomando el 99 percentil de todos los fuegos que ocurren en el mundo, con ese 99 percentil observamos que hay una cierta tendencia a aumentar, ¿no? En definitiva, en pocas palabras, a que los incendios sean más extremos, ¿no? Tengan mayor potencial. También observamos cómo hay anomalías. A lo mejor la tendencia global es a reducir, pero en algunos momentos, en algunas zonas del mundo, las anomalías son muy severas, ¿no? Uno de los primeros, en este caso, de los últimos 8 años, fue el de Australia. En el verano de Australia, 2019-2020, en esta zona, que es la más poblada del país, se quemaron 8 veces más que la media de los anteriores 20 años. O sea que fue muy, muy severo, muchísima área quemada, no murió mucha gente, pero hubo mucho impacto. También el año siguiente, en Sudamérica, sobre todo en Bolivia, Brasil, hubo ese aumento. Al año siguiente fue en el bosque boreal de Siberia y norte de Canadá. En el año 2021, por ejemplo, se quemaron 3 desviaciones típicas por encima de la media de las emisiones de los 20 años anteriores. O sea, ocurrió simultáneamente un verano muy seco y muy cálido, con las condiciones normales del bosque boreal. En Europa, en el año 2023, tuvimos el incendio más grande de la historia de Europa, de la historia reciente, obviamente, no estamos hablando de hace 5 siglos, ¿verdad? Que el Programa Europeo de Observación de Fuegos estimó en 90.000 hectáreas, o sea, una mancha muy grande. ¿Un único fuego? Sí, un único fuego que ocurrió en el norte de Grecia, ya con la frontera con Turquía. En el año 2023 fue extremadamente intenso en Canadá. En Canadá se quemaron 6 veces más que el promedio de los últimos años, y es la estación más destructiva que se recuerda. Y Canadá lleva mucho tiempo evaluando incendios, o sea, no es una cosa reciente, ¿no? Cosas puntuales: en Hawái, por ejemplo, un incendio, allí es una isla donde el fuego es muy poco frecuente. Este no fue un incendio especialmente grande, pero fue muy severo, porque afectó a más de 2.000 viviendas y murieron más de 100 personas. En Chile, en Viña del Mar, en el año 2023 también murieron 140 personas.
han vuelto a morir casi 60 personas en este año que estamos, que es el verano austral. En Sudamérica, particularmente en Bolivia, vemos la trayectoria del año 2024 respecto a los años anteriores de la ocurrencia del fuego, y en España en el 2025, entre otros lugares, pero el 2025 en España fue muy especial. No fue el año que más se ha quemado, porque tenemos estadísticas desde los años 60, no de muy buena calidad, pero digamos de los años 80 son bastante buenas, y en la serie histórica el año que más se quemó es el año 85, casi 600.000 hectáreas, el año 89 más de 450.000, el año 94 400.000, el año 2025 casi 400.000, o sea, fue un año muy intenso, no el más intenso. ¿Qué es lo llamativo de lo que ha ocurrido el año pasado en España? Pues que todos los incendios prácticamente han ocurrido en el mismo lugar del país, en la zona occidental. Si incluimos también allí a Portugal, Portugal ha tenido un incendio más grande de su historia, 80.000 hectáreas, este de aquí. Y además ha ocurrido todo en 10 días. Entre 12 de agosto y el 25 de agosto se han quemado 380.000 hectáreas, que es 3 veces más de lo que se ha quemado en los 5 años anteriores, o sea, salvo el 2022, que también fue bastante intenso, ¿no? Pero en este caso fue un tiempo muy concreto, 10 días, y una zona muy concreta, ¿no? Que eso dio lugar a una liberación de energía y unas condiciones que eran prácticamente imposibles de parar. Se ha dicho muchas cosas, claro, todo el mundo es especialista. Cuando hay un incendio, pues son especialistas en incendios; cuando hay un accidente de tren, son especialistas en accidente de tren; y cuando hay una erupción volcánica, pues en fin. Y claro, pues obviamente se lanzan a decir cosas que, bueno, pues cuando uno las escucha dice, oye, ¿de qué estamos hablando? El problema es que la gente se las cree, claro, porque tanta información que te llega por las redes, pues al final... Pero bueno, fueron situaciones muy excepcionales, y ya de hecho ya digo que esos incendios no tuvieron responsabilidad de los equipos de extinción, porque era muy difícil, prácticamente imposible parar eso en esas circunstancias, ¿no? Eso supuso también pues una contaminación del aire. Antes hablabas tú de la importancia de los incendios en la salud. La gente por incendios se muere no porque se queme, sino porque se asfixia. O sea, primero se asfixian y luego igual se queman después, pero vamos, ya están muertos, ¿no? Generalmente, ¿no? Porque digamos, las partículas que son de distinto tamaño, las más pequeñas son las más preocupantes, ¿verdad? Pues eso tiene un impacto en la salud muy grande, que es un tema que no está muy estudiado todavía. Ahora empieza a estudiarse en algunos países, en el nuestro todavía está por estudiarse, ¿no? Estas son unas imágenes del Meteosat de tercera generación. Se lanzó en el agosto del 22 y tiene unas características muy interesantes. Hasta ahora algo se ha hecho con incendios, con el Meteosat, pero este satélite creo que va a tener una gran utilidad para esto, porque tiene mucha mejor resolución que los anteriores en términos de la unidad espacial. Ahí abajo están las fechas, desde el 13 de agosto hasta el 22, me parece que es el vídeo, y aquí estamos viendo de día y de noche, porque las imágenes se toman cada 10 minutos, dónde están los focos activos, esto por la noche, y por el día dónde está el humo, ¿no? Y hacia dónde va el humo, ¿no? El humo de estos incendios llegó hasta Inglaterra y el norte de Europa, por supuesto, ¿no? Entonces, estas imágenes son muy interesantes para algo que no hemos podido hacer con teledetección hasta ahora, que es hacer un seguimiento de la evolución del fuego, de la propagación del fuego, porque los satélites que tenemos, que podíamos utilizar con un nivel de detalle adecuado, pasan únicamente una vez al día. Esto lo tenemos cada 10 minutos. Entonces, obviamente, aunque el tamaño del píxel, digamos, es un poco más grande, pero aún así va a ser muy interesante para ese tipo de estudios, ¿no? Ahora tenemos uno de los últimos contratos que hemos firmado con la agencia EUMETSAT, que es la que fabrica estos satélites meteorológicos, para intentar precisamente esto, ¿no? Cartografiar área quemada con un intervalo horario, ¿no? Para saber hora a hora cómo están creciendo los fuegos. Esto es muy interesante para la gente que hace modelización del fuego, que es una de las herramientas que tenemos para entender mejor qué va a pasar cuando ocurre un fuego, por dónde va a ir, ¿no? Y eso tiene que ver con el combustible, tiene que ver con la pendiente, tiene que ver con el viento principalmente. Entonces, entender cómo han evolucionado incendios históricos es muy interesante, ¿no? Bueno, el análisis de esas áreas quemadas, pues estamos empezando a hacerla. Ya hay algunos estudios hechos con datos de satélite y combinando con otro tipo de información geográfica.
¿Qué se ha quemado? Bueno, pues principalmente se ha quemado pastizales, bosques de hoja ancha, pues encinares, también de coníferas y matorrales. Pero también se ha quemado bastante zona agrícola, curiosamente, ¿no? Porque uno podría pensar que las zonas agrícolas, pero bueno, el pasto, digamos, los rastrojos, pues también arden y propagan bastante bien. Como ver, la acumulación es bastante importante en este sector. Esto es Ponferrada, para hacernos idea de la cantidad de fuegos. En esta zona hemos tenido 8 de los incendios más grandes del siglo, de lo que llevamos de siglo, 8 de los más grandes en 10 días, ¿no? O sea, por eso digo que ha sido una situación como muy peculiar, ¿no? La severidad de los incendios pues ha tendido a ser media-alta por la cantidad de, ya digo, de energía y la rapidez del fenómeno. Entonces, nosotros estamos intentando utilizar esto como ejemplo pues, para aprender mejor a establecer condiciones de riesgo. Como decía antes Enrique, el riesgo es una combinación del peligro. El peligro es la probabilidad física de que ocurra algo, en este caso de que un incendio se inicie o se propague, y la vulnerabilidad y exposición, que sería en qué medida ese peligro va a causar un daño. Peligro de que haya un volcán pues, en medio del Pacífico, pues en principio no parece que sea un riesgo, es un peligro, pero no es un riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo siempre es la multiplicación del peligro y de la vulnerabilidad. Entonces, nosotros estamos en la parte del peligro, estamos comparando datos de satélite para estimar humedad del combustible, humedad de la vegetación. Aquí aparece, no se distingue muy bien, pero bueno, en color amarillo serían las zonas alejadas de lo que se quemó, en verde lo que estaba muy cerca de lo que se quemó y en marrón lo que se quemó. Entonces, bueno, la tendencia temporal desde el mes de junio hasta el mes de agosto no marca diferencias muy nítidas, salvo en el momento en el que se quemó. Para el pasto sí que es más clara la diferencia, pero donde sobre todo se muestra muy claramente lo que finalmente ardió y no ardió es en un índice de sequía. Los índices de sequía combinan la precipitación y la evaporación, o sea, en definitiva la cantidad de agua que hay disponible en las plantas. Obviamente si una planta está muy húmeda no va a arder, si una planta está muy seca puede arder mucho más fácilmente y con más intensidad. Bien, las emisiones, también otro tema que llamó la atención, las emisiones producidas por estos fuegos fueron muy significativas, una parte importante un porcentaje importante de las emisiones totales del país, en torno a un 6%. Si hacemos un análisis de la trayectoria de los fuegos, aquí no tengo todavía las estadísticas de los 2 años últimos, pero bueno, nos damos idea de que las tendencias, lo que decía antes, ¿no? En los años 80 y 90 hubo picos de incendios muy potentes, ¿no? Y la tendencia era como descendente, iba hacia abajo la cosa, ¿no? Pero en los últimos años estamos viendo que hay como un cambio, una ruptura, ¿no? Y ya cuando metemos el 24 y el 25 sobre todo, y el 22, pues parece que esa tendencia a reducir, aquí estamos hablando del área quemada, pues es bastante clara. Otro fenómeno interesante es los grandes incendios. En realidad, que algo se queme, pues digamos, no es especialmente grave, o sea, es parte de la evolución natural. El problema es que se quemen incendios muy grandes y muy intensos, ¿no? Con muy severos, esos son los que tienen mayor impacto. O sea que al final lo que más nos importa es lo que se quema en incendios grandes. Aquí tenemos el área quemada en los 5 incendios más grandes de cada año, ¿no? O sea, la suma de los 5 incendios más grandes, pues aquí era en torno a 20.000 hectáreas, en el año 94 fue bastante mayor, superó 100.000 hectáreas, en el año 2020, fijaros que ya en el resto no fue tan importante. Aquí llegamos un poco también a las 100.000 hectáreas, pero es que en el 2025 hemos superado las 100.000 hectáreas, o sea que la media de los 5 más grandes pues está por encima de las 30.000 hectáreas, ¿no? Lo cual es bastante importante, ¿no? ¿En qué momento ocurren? Bueno, esto es bastante claro para todos. La mayor parte de los incendios ocurren entre el mes de junio y el mes de septiembre. O sea, el pico de incendios, la temporada del fuego ocurre ahí sobre todo. Una de las cosas, si nos comparamos con California, por ejemplo, que sería pues como nuestro hermano americano en cuanto al clima, es que allí están empezando a haber incendios en épocas muy alejadas de la estación de incendios. Ellos también tenían estación de incendios en verano. Pero ¿os acordáis cuándo fueron los incendios de Los Ángeles? En enero, o sea, en enero del año pasado, ¿no?
no recuerdo ahora, creo que eran como 15.000 casas las que se quemaron, o sea, fue uno de los peores desastres naturales desde el punto de vista de las compañías de seguros, ¿no? Bueno, esto sería, perdonad que algunas están en inglés, pero bueno, corresponde a proyectos que hemos hecho o estamos haciendo. Esto sería como el esquema de las cosas que habría que tener en cuenta para establecer un indicador del riesgo de incendio, ¿no? El riesgo de incendio, bueno, pues ya digo, este verano se han dicho tantísimas cosas, pero bueno, hasta que si eran tierras raras o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? El riesgo de incendio siempre, como digo, es una combinación de 3 elementos y esto vale para cualquier riesgo natural. El peligro, la exposición y la vulnerabilidad. El peligro, pues es la probabilidad física de que algo empiece a arder, en este caso la ignición, o que se propague. ¿De qué depende la ignición? Pues obviamente del factor humano o del factor natural. ¿Hay incendios naturales? Sí, hay muchos incendios producidos por tormentas secas. La proporción es en torno a un 5%, más o menos en el conjunto del país. Pero a veces esos incendios ocurren en zonas remotas y simultáneamente, o sea, las tormentas pueden aparecer en lugares muy poco transitados y por tanto cuando llegan los medios de extinción ya son bastante grandes, ¿no? De hecho, antes de estos incendios del verano del 25, igual os recordáis 2 incendios muy grandes que hubo en la Sierra de la Culebra, en Zamora, que quemaron entre los dos más de 40, casi 50.000 hectáreas, ¿no? Pero fueron 2 distintos que se unieron. Bueno, pues esos fueron causados por rayos, ¿no? O sea, eso ocurre, ¿no? Los rayos, tormentas secas ocurren, ¿no? Pero la mayor parte son de origen humano, ya sea por descuido, por accidente, por distintas cosas, ¿no? Claro, esa ignición necesita, para que se convierta en un fuego, necesita que se propague y para eso necesitamos tener un conocimiento de los combustibles, o sea, la vegetación, cómo está distribuida, tanto horizontal como verticalmente, cuál es su estado hídrico. Ahora hablaré un poco de eso. El terreno y las condiciones meteorológicas, ¿no? En el tema de exposición, pues dónde están las personas y luego los daños que pueden tener sobre los ecosistemas, y en términos de vulnerabilidad, pues cuáles son las pérdidas potenciales en términos también humanos y naturales, y la resiliencia. La resiliencia sería la capacidad de resistir ese impacto y de recuperarte posteriormente. Pues todos sabemos que hay sociedades muy resilientes, pues hace años estuve en Japón y íbamos en lo equivalente al AVE de Japón y aquello se paró, pero allí nadie movió un músculo, ¿no? Y digo, ¿qué estará pasando? Ya me dijo uno que sabía un poco de inglés, no, es que ha habido un terremoto y están comprobando si la vía y tal, ¿no? O sea, y la gente no tiene mucho problema con el terremoto, ¿no? Pues el mismo terremoto ocurre en Haití y mueren 100.000 personas, ¿no? O sea, que la vulnerabilidad es muy importante, en qué medida una sociedad está preparada para un evento de este tipo, ¿no? Y en el caso de los incendios, en qué medida las personas están educadas, por ejemplo, para ver qué hacer o qué no hacer. En Portugal, la peor desastre humano que han tenido, en el 2017, el incendio de Pedro Grau, murieron 60 personas. Murieron porque salieron del pueblo y les pilló el incendio en la carretera. Si hubieran quedado en el pueblo, seguramente no habría pasado nada. Se hubieran metido en la iglesia, a lo mejor, en un sitio así más o menos a cubierto, seguramente desde luego no hubieran muerto 60 personas, ¿no? O sea, saber qué es lo que hay que hacer, incluso a la gente que vive en estos sitios, pues a veces no es fácil. Los que han muerto en España este verano ha sido un poco por cierta imprudencia, ¿no? Pues intentar salvar, yo lo entiendo, ¿no? Salvar tu casa o salvar tus pertenencias o tu empresa. Pero claro, el fuego pues es, en fin, ¿no? Hay que tenerle mucho respeto. Entonces, ¿de qué depende la ignición principalmente? Pues depende por un lado del clima, sobre todo ahí el tema principal son las olas de calor y las sequías. Si hay mucha temperatura, pues la cosa tiene mala pinta, ¿no? Muy mala pinta. Y aquí en España hemos tenido olas de calor muy importantes el último verano, ¿no? O sea, cuando llegó el mes de agosto, pues es que ya había llovido mucho en primavera, había mucha vegetación, empezó a secarse, se secó y bueno, el mes de junio fue tremendamente caluroso en relación con el periodo normal, o sea, no hubo primavera estrictamente, julio fue más o menos y agosto olas de calor muy continuadas y claro, digamos, el cóctel de todo eso pues fue bastante terrible, ¿no? A escala más global, pues en los países desarrollados, los factores más importantes son el abandono de tierras, que eso en España lo tenemos muy claro. O sea, el cambio climático es importante, por supuesto, pero también es el cambio social. O sea, que hay muchas zonas que antes se pastaban
que antes se cultivaban que se han abandonado, con lo cual pues el combustible tiende a seguir quemando porque no hay mosaicos que antes había. Y la política de supresión del fuego, que esto pues todo el mundo entendía que cuando había un fuego había que apagarlo, pero en otros países pues ha habido toda una discusión, empezando por la comunidad científica y luego transferida a la sociedad, de que hay ciertos incendios que igual hay que dejarles arder, ¿no? Porque no son muy severos, o incluso usar el fuego para reducir combustible, ¿no? O sea, hacer las quemas prescritas, que se llaman, ¿no? Claro, eso para una persona que no está muy le parece una barbaridad, ¿no? Pero ¿esto cómo es posible? Bueno, en la práctica se ha visto en algunas zonas que han hecho quemas prescritas frente a no hacerlas, por ejemplo, entre California y México, que al final el mosaico de área quemada, o sea, el total de área quemada era muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo que se te queme en condiciones menos severas que más severas, ¿no? En los países en desarrollo, pues los fuegos muchas veces están asociados al cambio de uso del suelo, sobre todo a la deforestación. En zonas tropicales, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, pues es el factor. Y en África, por supuesto, el sureste asiático, ¿no? Indonesia, ¿no? Bueno, ahí aparecen los factores de ignición, pues los naturales ya hemos dicho, pues rayos principalmente, pero bueno, en algunas zonas también hay erupciones volcánicas, pueden causar fuegos. Y en la parte humana, los aspectos humanos, pues por un lado estarían los incendios intencionados. No todos los incendios de origen humano son intencionados, claro, es distinto que sean humanos a que sean provocados. La gente tiende a pensar que las dos cosas son sinónimos, pero no lo son, ¿no? Entonces los intencionales pues normalmente suelen estar relacionados con la gestión del pasto, conflictos sociales, transformación del uso del suelo o a veces minería. Y las negligencias o accidentes pues tienen a veces que ver con quemas agrícolas que se te escapan, te van de sitio, accidentes, por ejemplo un incendio de más de 15.000 hectáreas en Ávila fue provocado por un coche que se calentó mucho el motor, paró el conductor, el arcén, abrió el capó, saltó unas chispas y hacía muchísimo viento, entonces de ahí 15.000 hectáreas, ¿no? Un muy grande en Riva de Saelices que murieron 10 bomberos en el 2005, pues un camping, o sea, había unos señores que estaban haciendo estaban en una barbacoa, o sea, pero pues no se descuidaron un poco, se fueron a bañar y tal, saltó chispas, entró en una zona de rastrojo también, subió al matorral 10.000 hectáreas, ¿no? Y sobre todo 10 personas murieron, claro. Entonces, bueno, hay muchos elementos de estos, de actividades recreativas, pues los camping y tal, la caza a veces, y bueno, también puede haber algunos incendios causados por líneas de alta tensión o que por ley deberían de estar limpias, o sea, deberían de no haber vegetación en un pasillo, en un corredor, y por zonas cercanas a las vías de tren. Cuando un tren frena, pues obviamente puede sacar chispas y también las compañías ferroviarias están obligadas a mantener una cierta zona limpia de vegetación. Bueno, eso es la ignición. En la propagación, ¿por qué se propaga un fuego? Pues se propaga por los combustibles, porque están secos y porque hay mucho combustible. O sea, la abundancia y el estado hídrico son clave. Y bueno, pues ahí utilizamos, una de las cosas que trabajo yo precisamente es la descripción de combustibles, utilizando sensores láser que dan muy buena descripción de las características de la vegetación. Es muy importante, por ejemplo, esto, ¿no? Si tenemos vegetación, o sea, si hay una ruptura entre el sotobosque y las copas, ¿no? ¿Por qué? Porque los incendios siempre empiezan en el suelo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se levantan a copas? Pues cuando hay suficiente vegetación como para continuidad. Cuando pasan a copas ya la cosa se pone mucho peor, claro, porque ahí ya tiene mucha más biomasa para quemar, ¿no? El terreno, que ahí podemos hacer poco, obviamente, porque el terreno es el que es, la pendiente, y la relación entre la pendiente y el viento, ¿no? Que este es el elemento más importante en la propagación. El viento, si hay mucho viento, vamos mal, ¿no? Y digamos lo antecedente sería pues la temperatura y la precipitación. Bueno, aquí tenemos un pequeño análisis muy sencillo de la relación entre los años que ha habido más incendios y dos variables que les estoy comentando ahora. Por un lado la precipitación de verano, estos son datos de la EMET, y vemos cómo los veranos más secos coinciden con los veranos donde se ha quemado más. Y también las anomalías térmicas, la temperatura media de verano generalmente coincide, no siempre, o sea, hay temperaturas altas que no coinciden con una temporada muy alta de incendio, o sea que es condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Si el verano es muy seco y muy cálido, pues
es posible que sea un verano más catastrófico, ¿no? En cuanto a los impactos, bueno, no todos los impactos de los incendios son negativos, hay impactos también positivos, regeneración de la vegetación, lucha contra insectos y plagas, ¿no? O sea, es un mecanismo natural. Al fin y al cabo, el fuego en el mundo mediterráneo es algo natural a nuestro ecosistema, ¿no? Y las plantas están adaptadas, ¿no? La mayor parte de las plantas mediterráneas tienen alguna estrategia frente al fuego, ¿no? Ya sea rebrotando, ya sea germinando o lo que sea, ¿no? Incluso algunas necesitan fuego para abrirse, ¿no? El famoso tema del pino canario, ¿no? Que se abre. Bueno, pero también hay otros muchos efectos negativos, sobre todo los que dependen, de todo esto depende de cómo sea el fuego, no que haya fuego o no haga fuego, sino qué intensidad hay, cada cuánto es, no es lo mismo que haya un incendio cada 30 años que haya cada 5 años, obviamente, ¿no? Porque no le deja recuperarse la vegetación. Sobre todo son en términos de emisiones a la atmósfera y a la salud humana, en términos de daños socioeconómicos, viviendas, infraestructuras y los propios servicios ecosistémicos, erosión del suelo, madera, etcétera, y los daños ecológicos, ¿no? Sobre todo la biodiversidad y luego el cambio, digamos, en los factores de escorrentía y la propia degradación del suelo. Por ejemplo, uno de los temas más importantes en la gestión del fuego en el mundo, vamos a decir, los países más industrializados, son las interfaces urbano-forestal. ¿Qué es eso? Pues es la presencia de urbanizaciones, de viviendas, junto a zonas vegetales. Y de eso tenemos mucho. En España creo que todos tenemos en la cabeza, en los alrededores de Madrid, muchas urbanizaciones, algunas de las cuales tienen tienen mucha vulnerabilidad, tienen muy pocos medios para resistir al fuego. Incluso hay urbanizaciones que solo tienen una salida, ¿no? Entonces, como se queme aquello, vamos a ver qué pasa, ¿no? De momento no hemos tenido grandes desgracias aquí en España en ese sentido, pero bueno, en Chile 130 personas murieron así precisamente, ¿no? En una zona pues, donde había mucha vegetación próxima, y los incendios de Los Ángeles, en fin, hay un montón de casos ya entonces, bueno, eso debería de ayudarnos a enseñarnos a planificar las cosas de otra manera. La Dana pues fue un poco parecido, ¿no? O sea, evidentemente fue un evento extraordinario, no cabe duda, pero es que además las viviendas que se afectaron estaban cerca del lecho de inundación del río. Entonces, bueno, esto también es una cuestión de entender los riesgos. No podemos eliminar completamente los riesgos, ¿no? Las sociedades tienen riesgos siempre. Entonces, para algunos riesgos podemos estar más preparados porque nos pasan más frecuentemente. Evidentemente, si en Madrid nieva, pues se colapsa la ciudad. Si en Chicago nieva, pues no pasa nada, porque nieva siempre, ¿no? Nosotros podemos estar preparados para lo que más frecuentemente nos ocurra. Lo que no tiene sentido ni lógica es que no estemos preparados para lo que más frecuentemente nos ocurre. Pues las danas en Valencia, los incendios en el conjunto de España, en fin, eso no tiene sentido porque es que ocurre muy a menudo. Entonces ya se ve que hay que hacer algo para educarnos, ¿no? En este sentido. Bueno, esto es lo que decíamos de los impactos en la salud. Las emisiones de los fuegos, más allá del impacto en la salud, pues también tienen un impacto importante en el sistema terrestre, ¿no? Porque emite partículas y eso afecta a la radiación y emite gases de efecto invernadero, tanto metano como óxido de nitrógeno y CO2. Cualquier cosa que arde, pues emite CO2, claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Pues los mapas de la quemada, que es en lo que yo trabajo sobre todo, se combinan con las estimaciones de la biomasa previa a quemarse, se estima la biomasa posterior a quemarse y de ahí, digamos, se estima los factores de emisión y, por tanto, la superficie, el volumen total de partículas que se están emitiendo. Eso sería un impacto concreto de los fuegos. Otro impacto, aquí ocurre menos, de hecho, por ley está prohibido cambiar el uso del suelo de una zona que se ha quemado, ¿no? Pero en otros países se usa el fuego precisamente para eso, ¿no? Para deforestar. Entonces, en ese trabajo que hicimos en África, con datos del Sentinel-2, que es un satélite bastante bueno de precisión, pues vimos cómo el fuego tiene un papel muy importante, particularmente en algunos de los biomas que están afectados por estos procesos de deforestación. O sea que normalmente se quema antes para reducir la biomasa, se quema varios años seguidos hasta que directamente se cambia la cubierta original por pastos o cultivos.
esta misma idea, en este caso otro trabajo que hemos hecho hace poco, que acabamos de publicar, sobre incendios de turbera. Los incendios de turbera sobre todo ocurren, bueno, hay varias zonas en el mundo, pero en fin, en Siberia hay bastantes suelos de turbera. Los suelos de turbera son suelos muy orgánicos, que tienen mucha materia orgánica. La mayor parte del carbono en el suelo está en este tipo de suelos. Entonces, el problema es que no solo es que se queme la cubierta forestal, sino sobre todo que se queme el suelo, porque además esos incendios son muy complicados de apagar, solo se pueden apagar cuando llueve realmente. Pero incluso hay algunos que están todo el año, incluso en invierno, con muy poco oxígeno, y al año siguiente vuelven a arrancar otra vez, y emiten una cantidad de carbono impresionante. Y además contribuyen al deshielo de los suelos congelados, del famoso permafrost, que eso tiene un impacto muy grande en el cambio climático porque emite mucho metano, que tiene mucho más poder calorífico que el CO2, 23 veces más o menos. Futuro de los incendios, bueno, pues ahí obviamente ya jugamos con mucha más incertidumbre. Primero necesitamos saber por dónde van a ir las tendencias de emisión y por tanto por dónde va a ir el clima, y como sabemos los informes del IPCC y de distintos autores plantean escenarios. Pues seguimos como estamos, reducimos seriamente las emisiones, tenemos un periodo de transición y esos son los escenarios que aparecen ahí, depende de por dónde vayamos, pues el resultado será más o menos calentamiento y por tanto pues eso va a afectar de una manera u otra al impacto de los fuegos. Y además del factor climático está el factor socioeconómico, que es todavía más difícil de planificar. ¿Por dónde va a ir el uso del suelo? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir abandonando tierras? ¿Vamos a recuperar una agricultura más extensiva o una ganadería más extensiva? Entonces esto es fundamental de cara a ver cuánta biomasa, cuánta vegetación va a estar disponible para arder. O sea que fácil no es la cosa, ¿no? Y así como síntesis, pues yo diría, ¿por dónde podríamos tirar? Pues por un lado, a la hora de planificar la gestión del incendio, tener en cuenta todos los factores, no solamente la extinción, ¿no?, sino todos los factores que entran en juego en el inicio y en la propagación del fuego, ¿no?, que es un resumen de lo que he comentado antes, ¿no? Estrechar la relación entre observaciones y modelos climáticos, ¿no? Necesitamos modelos climáticos, pero necesitamos también redes de observación que nos permitan enriquecer esos modelos, parametrizarlos de tal manera que tengan una mayor calidad. Lo que tenemos ahora disponible en modelos de previsión de incendios es bastante pobre, no refleja bien, no estima bien las condiciones. Luego, yo creo que la mayor parte de los especialistas en fuegos insisten en que lo más importante es la prevención, mucho más que la extinción. Claro, la extinción lleva muchos recursos, aviones, cuadrillas, camiones, en fin, y evidentemente tiene que haber medios de extinción, sobre todo para proteger a la población. Pero deberíamos de cambiar un poco el chip e invertir mucho más en prevención. Por ejemplo, me contaban, hemos estado trabajando en algunos de estos incendios grandes, hemos estado en el campo recogiendo información, entonces me contaba uno de los gestores de fuegos de León que la mayor parte del esfuerzo que estaban haciendo no era para apagar el fuego, sino era para evitar que se quemaran los pueblos. Claro, si tú actúas preventivamente en el mes de enero, febrero, marzo, y eliminas toda la vegetación que tienes en un cierto radio del pueblo, pues entonces te puedes dedicar a apagar el fuego, ¿no? Entonces los recursos son los que son. Entonces al final esa planificación preventiva pues no la estamos haciendo, ¿no? La educación ciudadana pues no la estamos haciendo. Los niños en los colegios no saben qué hacer si hay un incendio, ¿no? Deberían de saberlo, igual que los niños japoneses saben qué hacer si hay un terremoto, ¿verdad? Y luego, bueno, las soluciones basadas en la naturaleza, de esto se habla bastante también, pues sobre todo darle valor al medio rural, porque la gente se marcha del medio rural pues porque no ven, digamos, horizontes, ni económicos, ni culturales, ni sociales de otro tipo. Entonces, yo creo que a poco contacto que tengamos con el medio rural, a poca familia que tengamos, a poco pueblo que hayamos ido de pequeños, pues nos damos cuenta de que ahora mismo pues el futuro de muchos de estos sitios es el abandono. A mí me gusta bastante montar en bici de montaña sobre todo,
el año pasado pues estuve en la zona de Soria y claro, ibas allí a un pueblo y decías, ¿cuánta gente vive aquí? Y lo primero que te preguntaban es, ¿que vive cuándo? Decías el 30 de enero. ¿El 30 de enero cuánta gente vive aquí? Pues 5, 8, ¿no? En un pueblo había una persona viviendo, ¿no? Bueno, pues es difícil, o sea, no, fácil no es la cosa, desde luego, pero ahí deberíamos, digamos, de conjugar toda una serie de líneas de actuación para que estos aspectos sociales pues podamos realmente encauzarlos, ¿no? Bueno, así como resumen, el incendio, pues como vemos, es un fenómeno que tiene muchas facetas, que tiene muchas dimensiones, que deberíamos tener en cuenta si queremos hacer una planificación integral del mismo. Evidentemente el clima es importante, el cambio climático, yo también estoy bastante convencido del cambio climático, pero el cambio climático no se puede utilizar para explicar cualquier cosa, ¿no? O sea, evidentemente tiene que ver con la ocurrencia extrema de incendios, pero no es el único factor a tener en cuenta, ¿no? Y en España pues el cambio social es muy importante. O sea, en los años 60 había un 25% de población rural en España, ahora estamos por debajo del 4%, me parece, ¿no? Entonces, bueno, esto es así y eso hace que, pues eso, que el combustible disponible para arder pues es mucho mayor, ¿no? Y luego, como digo, pues me parece que es importante enfatizar todo el tema de la prevención respecto a la extinción, que es lo que ha consumido la mayor parte de los recursos. Y nos damos cuenta, bueno, hablando uno de los que invitamos en la academia precisamente para hablar de los incendios del verano, fue el jefe de extinción, jefe de bomberos de la Generalitat de Cataluña, que tiene muchísima experiencia, y él decía pues que no se le podía poner ningún pero a los bomberos de León, que han hecho lo que han podido con las circunstancias que tenían, y claro, cuando tienes pues eso, 10, 20 incendios de más de 10.000 hectáreas ardiendo a la vez, pues reza para que saca el santo para que llueva, ¿no? Porque es que otra cosa va a ser difícil, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo el tema de la educación y la ciencia ciudadana, pues también me parece que es importante, ¿no? Y nada, muchas gracias.